Vagos sin Sueño es un podcast autogestionado e independiente. Si deseas colaborar con nosotros, pues compártelo en tus redes sociales. Cerberus, volvimos otra vez. Estamos en el aire. Después de nuevamente. tiempo, me da un poco de pena que no haya venido nuestro amigo Alonso. ¿Qué es nuestro amigo Barrios. Alonso? ¿Qué le pasó? No sé, le estaba escribiendo por WhatsApp, pero no me responde. Le faltó un tornillo. Bueno, en fin, un saludo para Alonso donde esté. Que le llegue el saludo. Bueno, no es que... Ya saben a lo que me refiero. ¿Qué tenemos para el día de hoy, CKD? Bueno, para empezar tenemos saludos a todos los amigos podcasters, Por kilos. a los amigos de la Unión Podcastera, de la Liga FM, de todos los podcasts peruanos que hemos ido conociendo a Cerberus. Así es. Y también de paso saludar a la gente que nos sigue en Instagram, que es la única red social que le meto punche porque flojera con Facebook. No hay presupuesto, con Twitter. no hay presupuesto. No tenemos plata para tanta gente. Sí, ahorita ya tenemos ya casi un community manager que en este momento nos está vigilando y espero que en algún momento pueda seguir nuestras redes sociales. Nos está evaluando para ver si es propicio y si es productivo invertir tiempo en nosotros. Y tú que sigues el podcast de Vagos sin Sueño, si eres diseñador, community manager, fotógrafo, puedes venir acá a nuestro podcast a apoyarnos, pagamos con chela. No, ZD, no solamente se paga con chela, se paga con ricos sabores, comida, bebida, refresco, jugo. Marciano, chatarra, droga. No, eso fue solo con eso fue solo con Santino. No. Por favor, ZD. Bueno, entonces vamos a dar pie a nuestro invitado escuchando su intro. Por supuesto. Un joven apasionado por la comunicación, que desde su podcast nos relata su vida, su quehacer diario y cuanta noticia random le apasione. Hoy romperemos los mitos de uno de los podcasters más antiguos del Perú. Hablaremos de sus investigaciones sobre la cultura pop y el anime y de su nuevo proyecto, En el Micro, un espacio de difusión del podcasting. Descansa los ojos y deja que tus audífonos te lleven a conocer lo que Colas dice en este episodio número 38 de la nueva temporada de Vagos sin Sueño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¡Qué de puta madre estuvo eso! Qué bien, se nota que te muy gustó. Chévere. Bravo. Qué alegría, Le gustó, y sin le gustó. chela, ¿eh? Excelente. Wow, en serio, qué chévere. Gracias. ¿Qué tal, gracias por Colas? tomarse ¿Cómo te el tamaño. encuentras? Bien. De hecho, les estaba comentando que para llegar hasta aquí me monté en el tren eléctrico. Era la primera vez que me subía al tren eléctrico, porque me queda muy lejos de casa, no me llevaba a ningún lado. Pero hoy, por esa cosa del destino, pues me trajo el tren y bacán. Colas, tú no te movilizas mucho por Lima, ¿no? No, sí. Lo que pasa es que yo vivo en San Martín y ¿Ya? el tren eléctrico, para llegar al tren eléctrico tengo que viajar como 1 hora. Ah, otra Y vaina. no me lleva a ningún lado, entonces... Sí, yo sé lo que se siente, Exacto, se siente. Yo vengo de la zona norte. Es un vecino aquí. Claro. Cerberus. Es un poco complicado llegar al tren eléctrico. Si quieres llegar para usar el tren eléctrico de San Martín de Porres, tienes dos rutas. O te vas por San Juan de Lurigancho, te vas de frente hasta la primera estación, que sería Caja de Agua, viniendo desde el norte hacia el este. Y tendrías del norte hacia el centro la estación Grau. Claro. Pero, no sé, pues resulta un tanto complicado pasar por toda esa zona, porque igual vas a encontrar tráfico, ¿no? Exactamente. De hecho, si ves en el norte, lo más práctico es el metropolitano, ¿no? Que ese sí lo he usado bastante. Lo he sufrido bastante también. Y los chinos que corren que dan miedo. También. Para los que sufren de alguna complicación cardíaca, por favor, eviten usar el chino, porque puede ser su último viaje. Colas, quiero aprovechar y dar pie a este programa haciéndote una pregunta básica. ¡No! Y de la cual estoy hablando No como soy 3 inteligente. veces en el off. Colas, ¿es cierto que tú has creado el mundo? ¿Y es cierto que tú creaste el mundo podcaster peruano? Chan. Existe aquel mito que se ha escuchado en reuniones diversas, foros, chat. Es probable que ya aparezca en nuevos podcasts, capítulos especiales dedicados a ti. Y queremos saber si es cierto que el primer podcast, no el podcast más antiguo, ¿no? Sino el primer podcast, ¿es cierto que lo grabaste tú? Lo grabé, claro, con Adán y Eva, me acuerdo. Estábamos en el paraíso. Te dije. Guau, Y efectivamente, ¿no? Le estaba la serpiente, me acuerdo, fue la primera invitada que tuvimos. Y no, en realidad sí es un mito. O sea, entiendo de dónde viene, porque cuando yo empiezo a hacer podcast, esto fue en mayo del 2009.
sea, nadie aquí, al menos nadie que yo conociera, sabía qué cosa era un podcast, ¿no? Es más, ni yo sabía qué cosa era un podcast. Yo creí que lo que estaba haciendo era grabar un programa de radio y subirlo a internet para que la gente lo descargue. Unos meses después me entero que el nombre de eso es podcast. Y yo no conocía a nadie más que hiciera podcast, ¿no? Y pasó mucho tiempo y empecé a conocer otros podcasters, pero nadie sabía cómo empezó. Entonces yo les decía, bueno, yo empecé en tal época. O sea, quizá fui uno de los primeros, pero en realidad a ciencia cierta no lo sé. ¿A dónde lo subiste el primer audio? Lo subíamos a un servidor. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, yo estudié comunicaciones y mi universidad era nueva en Lima, la César Vallejo, la que está en Los Olivos. Entonces, como era una universidad nueva, no tenía contactos, no había prácticas preprofesionales y menos para gente de comunicaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Con unos patas nos juntamos y armamos como que nuestra productora, entre comillas, y empezamos a ir a eventos frikis, ¿no? Grabar, tomar fotos, lo que pudiéramos hacer para practicar. Productoras así de entrevistas, seguimiento de actividades. Exacto. Audio siempre. No, audio y video. Audio, video, fotografía, todo lo que pudiéramos hacer. Si teníamos la herramienta, lo hacíamos para practicar. Comunicación de un muchacho. Exacto. Y uno de esos patas viene y me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos una radio online? Lleva el pan. Man, ya, qué bacán, una radio online. ¿Se puede? O sea, ¿podemos pagar eso? Porque no tenemos... O sea, tú tienes para el pasaje cuando estás en la universidad. El pasaje y las copias. Y me dice, sí, mira, podemos hacerlo relativamente barato. Mira, lo juntamos entre 3, lo dividimos, se puede hacer. Y sacamos una radio online que se llamaba Radio Cuco, porque la productora que habíamos formado se llamaba Cuco Entertainment. ¿Ya? Inescribible. ¿Ya? Y empezamos con esta radio en 2000. Era Cuco, creo que era Q. QKO. Exactamente. Y todo el mundo lo decía Keiko o lo que sea, ¿no? Fue un nombre que en ese momento creímos que era muy original y muy divertido, pero en realidad, o sea, era inmarketeable. Hicimos la radio online y estuvimos unos meses. Y después de un tiempo, pues, había que pagar eso, había que estar ahí atendiendo la radio todo el tiempo, ponerle programación, porque tienes que estar sentado en tu computadora poniendo canciones. Claro, poner radios en vivo. Exacto. Entonces, o sea, ya era insostenible. Y yo buscando en internet radios de otros países para ver cómo le hacían ellos para manejar su tema, encontré una radio argentina que se llamaba Vaca Radio. Y me metí a buscar su programación para ver cuándo salían al aire para escucharlos. Y me di cuenta que lo que ellos hacían era grabar su programa y subirlo a su página y tú lo podías descargar o escucharlo en línea. Y dije, oye, esta vaina está súper chévere. No sabía que se llamaba podcast. Y les digo, vamos a hacer esa nota porque no gastamos ya en tener que pagar un servicio para transmitir en vivo. Lo hacemos cuando sea, lo podemos editar bien chévere, va a salir bacán. No estaban muy convencidos, grabamos un piloto, les gustó y empezamos a sacar el programa ya grabado y subido a nuestro servidor. Claro, ya con una edición más chévere todo. Eso fue en mayo del 2009 y lo llamamos Radio Cuco porque era el nombre que teníamos y ya teníamos el dominio y todo eso. Así es, y así empezamos. La idea era sacarlo una vez al mes, después una vez cada 2 meses y justo por ahí nomás terminamos ya la carrera, cada uno se fue por su lado y quedó en el episodio 13. Y ese fue el primer proyecto de podcast que yo hice, pero no es el primero aquí en el Perú. Mira, el podcast se inventa en el 2004, ¿no? Con no recuerdo el nombre, pero este DJ de MTV que empieza a subir sus programas, los hace descargables para que la gente que tenía un iPod pudiera escucharlos, ¿no? De ahí viene, ¿no? De iPod y broadcast, podcast, ¿no? El formato llega en Brasil en el 2006 y aquí el primer podcast del que se tiene noción es el programa Extremos de Sandro Parodi, que empieza a publicarse, si no me equivoco, 10 de marzo del 2008. Ese es el primer podcast. 10 de marzo. 10 de marzo de 2008. ¿Pero eso es porque lo investigaste o porque ya lo habías escuchado? No, o sea, un pata me dice, oye, el primer podcast es tal. A ver, vamos a ver, efectivamente, ese es el primer podcast. Claro que sí, está en una página web. ¿Cuál es el tema con este pata? Es que él empezó en un blog y ha publicado su podcast por todos estos años en el mismo blog, en el mismo formato. Entonces se ha quedado en el tiempo y por eso es tan difícil poder ubicarlo en iVoox, porque no está en esas plataformas. Solo en su blog está. Exactamente. Entonces es muy yuca encontrarlo, ¿no? Y es un formato, es bien antiguo, es bien old school el pata, ¿no? Pero ese es el primer podcast del que se tiene información. De hecho, entiendo que ya a fines de los 90 la Red Científica Peruana estaba haciendo experimentos con eso. Entonces, o sea, la historia es
mucho O más sea, es grande. probable que haya, aparte de él, otros más anteriores a ti. Puede que sí, no lo sé. Pero hasta donde sabemos, él es el primer podcaster, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad de seguir haciendo más podcasts? Porque por lo que tú me cuentas, ahorita ya eres parte de 2 podcasts y vas por el tercero. Sí, ¿Qué de hecho escuelas estoy en dices? 3 y voy por el cuarto. Ah, Pero basta. voy a No te hacer, pases. voy a hacer uno más. Lo que pasa es que cuando termina Radio Cuco, yo empecé a chambear ya, y ya me olvidé del podcast porque yo entré a un canal de televisión como asistente de producción, practicante. Y tú entras a un canal de televisión y dices, puta, aquí ya la hice, ¿no? Como que, wow, de acá a unos años voy a tener mi programa y voy a entrar la plata y toda la nota. Vas ¿no? a bailar los sábados en la noche. Exactamente, ¿no? Con una Voy a estar con estrella. Giselle y toda la vaina. No, mentira, ¿no? Te das cuenta la que Carlota. la televisión es un mundo no es tan amigable y pues ¿Qué hacías en ese momento? yo era asistente de producción. En esa época yo estaba trabajando en Cinescape. ¿Con Brunito? ¿Cómo? ¿Con Brunito? Exacto. Pero, La Plata. claro, yo salgo del programa y digo, bueno, no estoy chambeando, tengo tiempo libre, ¿qué hago? Podcast, ¿no? Porque es gratis, lo puedo hacer y ya lo he hecho antes, me voy a juntar con una amiga y vamos a hacerlo y creamos The Whatever Show. Pero siempre tienes esa necesidad de comunicar. O sea, Sí, soy contar. comunicador, claro, he estudiado eso, ¿no? Y tienes ganas de hacer cosas. Hago ese podcast y bueno, también llego al episodio 13 y ahí quedó porque bueno, ya cada uno se dedica a lo suyo. Y todo ese tiempo después, 2014, también, ¿no? Salgo de una chamba y digo, pucha, ¿y ahora qué hago? Voy a hacer podcast otra vez porque, bueno, tengo ganas de hacer algo, ¿no? YouTube no, ya fue, o sea, el YouTube no tiene futuro, al menos no para mí, porque no es lo mío. Pero bueno, voy a hacer podcast y así empiezo con Colas Dice. Y pucha, me sentí súper bien, súper bien. Y Eso- para mí el podcast es mi vida, lo que más disfruto hacer. Eso quiere decir que, o sea, yo veo un patrón aquí. Cada 13 episodios hay un descanso, una pausa para, no sé si es intencionado, pero para reinventarse, me parece, ¿no? Me reinvento. Era una maldición. O sea, yo creía. Dios mío. Yo creí que me habían salado y que cuando empecé Colas Dice, en el episodio 13, algo me iba a pasar e iba a dejar de hacerlo. Cuando paso de eso, digo que, ya, esto es. ¿De qué ya. trató el episodio 13 de Colas? Hablar acerca de esa maldición. Exactamente. Ojalá que no pase lo mismo con vos, sin sueño. Te fregamos. El número, en su caso sería el número 69. Qué rico. Que morirían, pues, pero... Colas, sin ¿has estado en gloria. otros podcasts? Así como invitado. Sí, me han invitado en un montón de podcasts, pero como colaborador, el Mulet Club, que es un podcast de lucha libre. Claro. Yo estuve en el primer elenco del Mulet Club y ya luego cada uno pues se abrió por su cuenta. Me han invitado, bueno, he estado en Arenales Podcast, he estado varias veces en el Logos Arenales Podcast, sí te escuché. sí, es un mate de risa. Un saludo para la gente de Arenales Para Don Podcast, Friki y toda su sarta de gente de la enfermos. casa. Y he estado en el Logos Podcast, que es un podcast colombiano de mi amigo 01, que hablan de cyberpunk y cine de ciencia ficción. Y es contarme con esos locos es un mate de risa, ¿no? Es una fumada, porque hablando de Matrix y de Blade Runner y cosas así. Oye, eres un friki del podcast, me dijiste hace un rato. Sí, La primera vez que escucho ese término. Porque tú escuchas mucho podcast, peruano o extranjero. extranjero. De hecho, mi primer referente de podcast es de afuera. O sea, yo nunca he escuchado podcast peruano sino hasta hace un par de años. No, claro, si en tu época ni había. Claro, o sea, acá no había podcast. Y de hecho mi mejor referente es un luchador independiente llamado Colt Cabana. Claro. En Estados Unidos, él crea su podcast El Arte de la Lucha, ¿no? The Art of Wrestling. Y de hecho es el primer luchador en hacer un podcast. Y a partir del éxito que él tiene, ya otros luchadores más conocidos como Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin, empiezan a sacar un podcast, ¿no? Me parece que Colt Cabana triunfó más como podcaster que como luchador. Sí, ¿no? de hecho, o sea, el podcast a él le abrió muchas puertas, ¿no? Porque él, como viajaba por todo Estados Unidos, pues conocía un montón de gente, iba a lugares pues de lo más extraños y diversos, y eran historias que él tenía para contar, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta, porque todos los otros podcasts que yo hacía siempre tenía un co-conductor, porque yo decía, mi voz es aburrida, o sea, nadie me va a escuchar a mí solo, si grabo solo, no va a pegar, ¿no? Mejor grabo con alguien más. Porque Y- el primero eran tus dos patas. Claro, primero El eran segundo mis dos fue con una patas, amiga. luego con una amiga, y ya el tercero lo hago yo solo.
porque escuché a Colt Cabana y dije, si él lo hace solo, oye, de repente yo también puedo, ¿no? Simplemente tengo que buscar algo interesante de qué hablar, ¿no? Pero tú has llevado curso de locución, ¿no? Después de la universidad. Sí, hace poco llevé un curso de doblaje con la gente de Torre A y ahí teníamos un módulo de La de- locución con Mickey Bain, que ha Mickey. sido pues narrador de LW y de Imperio también. Él fue su profesor. Sí, Mickey Bain. Sí, un saludo para Mickey Bain, que le encanta comerse las heces. ¿Las heces? Sí, las ¿Qué, heces. qué ri- qué- Las letras heces, no, al momento. Bueno, Ya. qué bueno que se graba las cosas que... Qué bueno que se aclare ese punto porque podrían de repente marcar el pulgar hacia abajo si no se escucha. Oye, pero locución lo llevaste ya haciendo podcast o antes. No, o sea, todo lo aprendí sobre la marcha, ¿no? Como no teníamos dónde practicar nosotros y nunca tuve una chamba en la radio porque era muy yuca entrar a la radio, aprendes, ¿no? Una generación marcada por el conocimiento empírico. Tú eres la voz de una marca, que es Vitel, ¿no? O sea, Hay unos audios. en ese momento, lo que pasa es que yo entré a trabajar a Vitel y un ¿Como día... vos o como otro No, yo era trabajaba en el área de servicios de valor agregado. Esos mensajitos que te llegan al teléfono ofreciéndote pues chistes, tonos de espera. Tú usas Vitel también. Ya lo maté. ¿Pero qué mensaje? ¿Una voz que te habla? No, mensajes de texto. son mensajes. O sea, teníamos una variedad de servicios, pero para la gente es más fácil identificar. Ah, un mensaje de texto era. Claro, Usted- Hacíamos, o sea, yo veía esos servicios y teníamos un estudio de grabación porque yo manejaba también un proyecto llamado Piqueo.p que era una página de noticias de entretenimiento. Lamentablemente se abandonó el proyecto, ¿no? Pero en esa página nosotros teníamos noticias y teníamos clips de audio donde, o sea, hacíamos mini reportajes. Teníamos un estudio de grabación y como teníamos ese estudio, pues la gerencia mandaba hacer jingles, mandaba hacer spots para radio, lo que sea. Un día nos empiezan a llamar del piso a todos, pasen por el estudio un ratito y graben esto, ¿no? Me dan un guión, me dice, graba esto. Lo grabo, lo devuelvo, me olvido de eso, pasan un par de meses, llegan unos equipos nuevos que Vitel había mandado a traer. ¿Ya? Equipos de Alguien, audio. alguien prende el teléfono y suena mi voz, y yo, chucha. Ah, pusieron tu voz. Claro, y mi voz era el sello de audio de los teléfonos de marca Vitel. ¿Qué decías? Decía, Vitel, telefonía móvil para todos. Sí, Ya. sí. ¿Con qué eras tú? ¿Tú tienes Vitel? ¿Tú tienes Vitel? Yo tengo Vitel. ¿Y recuerdas esa voz? Claro, La cosa por es que, supuesto. Ah, qué chistoso. la cosa es que, como les gustó, me empezaron a usar para grabar spots de radios para provincias. Pero ahí no habías llevado la locución con No, con no, Mickey. no, lo de Torre A y Mickey Bain ha sido reciente, el año pasado. Todo eso era lo que salía ahí sobre la marcha, ¿no? Sí, pues tienes un timbre de voz muy curioso, muy característico, porque cuando escucho tu programa Colas dice, o sea, es solo tu voz. La mayoría de programas eres tú solamente, ¿no? Bien Y se- masturbatorio. Y se siente, ¿no? Las cualidades, las Y cualidades. justo yo le contaba a Colas, aunque no lo creas, tu podcast es el que más escucho también. Ah, gracias. Y lo escucho con Cindy, pues, con mi novia. Eso me pareció raro porque yo me preguntaba, cuando me dices eso, ¿en qué circunstancias está con su novia escuchándome? Estamos con el gato a punto de dormir. Hay que dormir, ¿no? Hay que relajarnos. Hay que echar colas. Lo que pasa es que como se escucha solo tu voz, a diferencia de los demás podcasts que hay en Perú al menos, escuchas 3, 4, 5, 6 voces y a veces aturde un poco tanto chongo, ¿no? A veces escuchas hasta discusiones, pues, ¿no? Escuchas discusiones, música, chongo, chela, la gente... En cambio, La el moto, la podcast moto, de la- Colas es distinto, pues lo escuchas a Colas solo, nada más. A veces entrevistando a alguien, pero son unas entrevistas más sobrias, ¿no? Su voz, no hay mucha música, ¿no? Y eso se vuelve más íntimo, pues escuchas a alguien que te está contando y a veces cuentas tus problemas. Y eso es algo de lo cual quería conversar, pero para continuar con el podcast de hoy día, pues hay una persona más que nos acompaña ¿Qué? y es el cantante Vicente García de la banda Prealba. Vicente, ¿cómo estás? Hello Perú. Estoy hablando desde la gira internacional de Prealba. Man, ya quedó. Actualmente me encuentro en Caracas. Oye, Vicente, ¿tú has regresado al podcast de Voz en Sueño después de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que te vimos aquí? No recuerdo la fecha exacta, pero el año pasado. Y fue también para un episodio similar de podcast. Así es. Con el doctor Javier. No, con el magneto del doctor Javier aquí. Los líderes de podcaster enfrentados.
Así es. Volviendo al tema, Vicente. Volviendo al tema. ¿Cómo va Prealba? Momento incómodo del día, siento. Pero está bastante bien. Como te digo, soy de Caracas, apoyando a Chávez, porque todo el mundo sabe que Prealba es chavista. ¿En serio? Sí, a la gente de Prealba el Chavo del y 8. voy a votar ese CD. Me gusta. Apoyamos al Lescano. Lo tenía en un Aquí, pedestal, con la lo chilindrina. voy a votar. Vamos a apoyar a Alan García cuando se vaya preso. Apoyamos al escano. Dios mío. Todas las luchas perdidas ahí estaban, Prealba. Una banda recontra machista, ¿no? Que ha sacado su nuevo single. ¿Cómo se llama, Vicente? Deseo sin ley. Deseo sin ley. ¿De Porque qué? esa ley se debe derogar, esa ley injusta que va contra un congresista justo, decente, Que se le fue el WhatsApp. Pues, que se le fue WhatsApp. Qué salado, ¿no? ¿Qué tal escarnio le han hecho, pobrecito? No puede mandar ni un meme por WhatsApp, no, que ya violador. Ninguna por... Bueno, la conciencia de la vida, pues, la conciencia de la vida. Y justo la canción de Prealba va por ahí. Sí, más o menos, pero en realidad es que en realidad Prealba desde los discos anteriores siempre ve esa dualidad entre lo que se ve en el diario y que de repente desde lo lejos puede ser, oh, qué chévere vivir una experiencia así, pero en realidad cuando la vives no es tan chévere, ¿no? No es algo, son, digamos, que aprendes a los golpes. Cualquiera puede cometer un error. Ahora, la idea es aceptar el error y superarlo, ¿no? Y bueno, ya pues la música ayuda a exorcizar algunos demonios, pues. Perfecto, Vicente. Entonces, ¿qué canción vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Deseo sin ley. Perfecto, vamos a escuchar Deseo sin ley. toca la DJ. Para ti, Lescano. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo invitado? Pues búscanos en Instagram como Vago Sin Sueño. No sé nada del dolor ajeno, no sé nada del tiempo, de silencios, del oscuro agujero, los instantes de hielo. Si pudiera olvidar la verdad sin consecuencias, me hace mal. Amanece al final, pero cuántas lágrimas habrás de usar. Sabes, me he convertido en un rebelde que anda buscándote sin suerte, entre deseos sin ley.
Vicente, muchísimas gracias por lo que acabamos de escuchar, la canción Deseo sin ley. Muy pronto en la Comisión de Ética del Congreso. en todas las plataformas digitales, en Ares. En todas esas plataformas muy conocidas por toda la gente. Bueno, volviendo a nuestro invitado Colas. La realidad. Colas, ¿tú haces música también? ¿Te dedicas a algo similar? No, ¿No tocas ningún instrumento? no. Tocaba un poquito de armónica, pero me cuadraron en Chorrillos y se la llevaron y ya nunca más. ¿Te cuadraron chorrillos? ¿Pero qué? ¿Tan cara era tu armónica? No sé. ¿Solo la armónica? O sea, se llevaron todo lo que traía encima, ¿no? Llevaba en esa época mi cámara de video, llevaba mi grabadora de voz, la primera que tuve, llevaba un USB, un sencillo. Lo único que no se llevaron fue mi celular Nokia, chiquitito, porque lo tenía escondido en el pene. Ya. ¿Y la armónica? La armónica no, esa no ¿Ya entró. ves? Claro, ¿Y ahora dónde está tu esconderla ahí. celular? Pero es que la armónica raspaba, entonces. ¿Y el celular? No, ahora ya no vibraba. mochila, no, ya no. Ya no hay. Ahorita tu celular sí está en la mochila. Sí, ahora sí. Pero debajo del pene había otro. Ahí está en la grabadora del podcast. Oye, vi que tenías una grabadora, pero justo ahorita nos ha mostrado una grabadora. Y me la presta todavía. De la mochila, para que se entienda. ¿Qué te parece? Claro. Especialmente para vos sin sueños te dicen. Para verano justo. Pero, Sí, la llevo a todas partes, ¿no? ¿desde cuándo estás así con una grabadora siempre lista? ¿Por Colas dice o mucho antes? Creo que por eso. Lo que pasa es que cuando nosotros empezábamos a grabar con esos patas en la universidad, en esa época las cámaras con entrada de micrófono eran muy caras, ¿no? O sea, nosotros teníamos una muy básica y para grabar un audio de buena calidad, pues lo que mejor se nos ocurrió era tener una grabadora para grabar con eso, ¿no? Y desde entonces le encontré utilidad y siempre he llevado conmigo una grabadora de voz, ¿no? Y luego digo, si estoy en la calle, no tengo nada que hacer, el pata con el que quedé va a llegar tarde, voy a grabar podcast. Sí, eso es lo que yo noté. Justo me contabas que habías tomado el tren y en el momento que te bajaste, grabaste un poco. Sí, grabé podcast ¿De porque qué está todo ese tema? mi experiencia subiéndome al tren, ¿no? Porque Tan buena fue. tú te subes. Lo que pasa es que tú subes en San Juan del Lurigancho y llegas hasta Surco Ya. y tú puedes ver por la ventana cómo Lima pues va cambiando, va mutando, ¿no? Y te das cuenta de lo grande que es y la cantidad de pobreza que hay, ¿no? Dentro de esta ciudad, ¿no? Claro, Y pasas- empiezas en Lurigancho y luego vas cambiando, Centro Rímac, ¿no? Claro, Y La pasas, Victoria, San Víctor Borja, Maestre, claro. Arriola, Y- Gamarra Y ya ves estás cómo llegando. cambia el paisaje, ¿no? Y todo eso, todo dentro de Lima, ¿no? Y solo una parte de Lima. Esas Bueno. son historias chéveres que a veces pues te dan ganas de contar, ¿no? Justo antes de que Vicente cantara y nos dejara con esta canción Deseo sin ley, te estaba haciendo una pregunta de que tú en tu podcast a veces hablas de experiencias propias. Sí. Y tú me preguntabas, ¿no? ¿En qué situaciones escuchas tú mi podcast, no? Y era eso, ¿no? Me gusta más esa escena en la que tú hablas cosas muy, muy personales, ¿no? Una de las que más recuerdo es cuando, te lo comenté hace un ratito, ¿no? Que te habías encontrado con una persona del Colegio. cole, me Sí. parece, del cole era, y que en vez de pues saludarla, hola, 20 años después, ¿no? Que nos vemos, tú lo que preferías era esquivarlo, ¿no? Sí. Esquivarlo y decir, puta, este pata ya fue, ¿no? En mi vida. Es que para mí el colegio nunca fue feliz. Hay mucha gente que dice, puta, el colegio fue lo mejor de mi vida. Para mí no. Ya somos dos, ya. Ya somos dos, cuenta conmigo. Somos tres. Ah, somos Bacán, tres. ¿sí o no? O sea, es un mito que se ha creado, ¿no? En torno a una especie de, digamos, de una especie de interés o una obsesión de ensalzar la juventud o la adolescencia como que fuera pues lo mejor de la vida, cuando no es así. O sea, para mí este momento es el mejor momento de mi vida, ¿no? Porque ya ¿Qué tengo coincidencia? toda ¿A la ninguno les ha experiencia. gustado el cole? Lo que pasa es que las experiencias son muy diversas. O sea, tú No, pero acá menos- parece que el resultado es parecido, que no les gustó. Lo que pasa es que coincidentemente los tres compartimos el resultado opuesto de lo que mayormente se suele escuchar, porque yo estoy seguro que si sales a la calle, no todos, porque eso sería generalizar, no todos te van a decir que les fue bien en el colegio. Pero entonces a ti te gusta. ¿Te gustó el colegio? Ni iba al colegio, ahí justo iba... ¿Qué cocho carepalo este? No, pues, pero es que Te también criaste en la calle. el podcast me crió, me eduqué con el podcast. Aprendí a leer, escribir, te hice amigos. Él trataba de vivir como el Chavo del Ocho. Como Tarzán del podcast, solo pero escuchando. No, es que lo que pasa es que
O sea, cuando yo estaba ingresando a la secundaria, yo dejé de ir al colegio porque me enfermaba mucho. Oh. Y bueno, me imagino que mi mamá escucha el podcast y se acordará. Y yo a veces Semejante ya, enfermazo. cuando te enfermas mucho, no vas al cole. Pero si eres más pendejo, ya no solo te enfermas, sino ya te inventas que estás Claro. enfermo y ya te la creen, pues, ¿no? Entonces ya utilicé esa excusa, pero 5 años, casi toda la secundaria. Y hay gente que me recuerda a veces, pues, ¿no? Hay gente que dice, yo te vi en mayo, ¿no? Te vi en julio. Pero tenía Como la un suerte Pokémon de, raro, ¿no? de ser más o menos, no mal alumno, pero... Es que el colegio era fácil, de verdad. ¿Sabes que soy un idiota? Me va a jalar, ¿verdad? Tienes cuaderno, papá, revisas. Oye, perdón, Y me aprueba. acabas de decir mi idiota. ¿Tú has jalado en el cole? Yo jalaba el cole. Yo jalaba arte, tío. Yo jalaba cursos. Bueno, eso sí te creo. Eso sí te ¿En serio? Anda, que sí. Jalaba educación artística en Claro, quinta secundaria. hay que ser menos prejuicioso. Bueno, es que también el colegio que yo tuve, Oh, o sea, algunos acabaron muy mal. sí. En rehabilitaciones. Pesos. Hartos hijos antes de llegar a los 18. Varios problemas. O sea, fue un colegio muy Podcast. picoso. Podcast, ahí, El peor de los grabando vicios. podcast. Sí, era un colegio terrible, ya dominaban los alumnos. Entonces, el nivel no era muy alto, entonces por eso te decía, pues, o sea, jalar había que ser bien vago, sin sueño para jalar. En tu colegio. Entonces yo iba, aprendía un par de cosas, parchaba. Me gustaría ir a la banda, me acuerdo que era lo único a lo cual sí iba puntual y realmente iba al colegio, a la banda. Y de ahí se enfermaba. Y de ahí me enfermaba, y así se repetía el círculo, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia, Colas, en el colegio. No fue muy agradable, ¿no? Porque siempre sentí que no encajaba, ¿no? A veces yo quería hablar de otras cosas, pero la gente estaba pues en pichangas, trago, ¿no? Flascas y eso. Entonces yo lo que hacía era conversar con los profesores. Me sentaba a conversar con ellos. Me contaban de su vida. El niño viejo, el niño Claro. Pero tú me hablas más de secundaria. En la primaria. no Claro, tanto en primaria, no, igual, ¿no? O sea, yo era de los que... ¿Allá en San Martín? Claro, en San Martín. Todos iban al patio a jugar, a pichanguear con una chapita de gaseosa y yo me quedaba en el salón. ¿no sé? Anda, qué misio, ¿no? Jugando Pelota. chipitaps. O jugando tabs o dibujando cositas en el cuaderno, ¿no? O esperando a que acabe el... Pero tienes un grupo así, patas, que también hicieran lo mismo, cosas En parecidas. una época tuvimos como que un grupito donde nos manoseábamos, ¿no? Pero fuera de eso, Bien, qué buen tema. Igual que se te dé. también te manoseaba. Yo me manoseo También se solo. manosean Hasta ahora, aquí. hasta ahora ustedes. es- Cuando escucho ahora, colas hasta dice, No, ¿qué manoseo? tradición, Por ¿no? favor. Ya está grabando ya, colas. Ya estamos ya Estamos avanzando. en vivo, estamos en vivo. Maldición. Esto lo van a escuchar todos los podcasters del Perú. Bueno, es algo que ya he dicho en el podcast, ¿no? Entonces, Hay que buscar el episodio. No hay Es- permiso, ZD, no hay permiso. Jálale más la lengua. Dale trago. Saca la cerveza ahora sí. Y bueno, pues recuerdo eso, pues, de que todas las experiencias propias. Eso creo que lo hace muy especial tu podcast, pues. O sea, la mayoría de podcasts hablan de lo tanto que saben de un tema, ¿no? que es bien triste porque en realidad no saben nada. Ah. Eso es quizá lo que más me disgusta de la escena, entre comillas, podcastera peruana, que hay un montón de gente haciendo exactamente lo mismo y lo hacen mal, ¿no? Es como que la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, ¿no? Cuando en realidad es un formato de un grupo de patas que se sientan a conversar de cultura pop, entre comillas, que en realidad es cualquier cosa que esté de moda, cualquier cosa que sea viral en ese momento, que es un formato que viene de la radio, pero la radio de los 90, pues, o sea, es algo recontra trillado y que ahora, o sea, están... Claro, es una mesa de diálogo. Claro, Es pero... entre amigos de RBD. Exacto, pero el problema es que no son uno, son dos, son un montón de gente que hacen Sigan, eso. Y a veces pues no tienen nada interesante que decir, ¿no? O sea, hablan pastrulada y media. El chongo es chévere, pero cuando hay algo de fondo, ¿no? Cuando hay algo más, ¿no? Lo que Como pasa dicen es- los gringos, it gets older. Ya. Se vuelve viejo rápidamente. Sí, es al toque, ¿no? Y tú te das cuenta cuando escuchas podcasts de fuera, la gran cantidad de formatos y de cosas locas que están haciendo allá afuera y tú dices, ¿por qué no intentan hacer algo así, no? Algo diferente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el aporte de todo esto? O sea, hay gente que lo hace por vacilón. Bacán. Quizás hay una flojera mental, ¿no? Sí, o sea, O también otra cosa puede ser que no hay una autenticidad en cuanto a los temas, ¿no? O sea, hemos encontrado un escenario donde los podcasters son coyunturalmente aprovechados, ¿no? exacto. No hay otra cosa más allá de eso, o sea, hay un tema de cultura popular,
la moda de tal cosa y luego el viento se lo lleva y se acabó. No hay más de qué hablar. Y lo peor es que no hay conclusiones. Mira, justo sobre lo que dices, me hace recordar mucho a que yo cuando estaba en el colegio se me dio por grabar en cassettes los programas de Tres Tistes Tontos. Los TTT. Ajá, los TTT, que un tiempo se hicieron conocidos. Y yo como chibolo me llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, años después, tampoco muchos, escuchaba esos audios, estaban súper desfasados, ya no tenía ninguna relevancia, ¿no? Ya ni siquiera porque era interesante para mí en algún tiempo, ya ni siquiera para eso le daba bola. Entonces yo creo de que muchas veces eso va tu comentario, ¿no? Claro. Como que tiene un tiempo de caducidad muy corto. Y claro, sí, tienes razón. Exacto, o sea, yo lo que trato de hacer en Colas Dice, sobre todo en esta última etapa, es hacer cosas que primero me gusten a mí y me hagan sentir bien, y que yo pueda escuchar de aquí en 10, 15, 20 años y saber, man, ya, esto es una fotografía de en dónde me encontraba en ese momento de mi vida, ¿no? Pero que yo pueda escuchar y puedas rescatar algo de eso, ¿no? Revivirlo. Exacto, y también lo hago pensando no en que me escuchan 4 o 5 gatos como ahora, ¿no? Sino lo hago pensando en que tengo que hacer algo bueno porque quizá en algún momento, por obra y gracia de, no sé, del Espíritu Santo, de repente llega a 1000 personas, llega a 10,000, a 100,000 personas, ¿no? Y es algo que ellos puedan escuchar y puedan encontrar algo, ¿no? Que puedan rescatar de eso. Colas, ¿qué sientes tú que has ganado con el podcast hasta este momento? Puta, el podcast es la cosa más linda que me ha pasado en la vida. Y de verdad que el setting en este momento está muy chévere porque estamos en la oscuridad, ¿no? Se siente íntimo. Ah, no podemos es más, tocar. siento que alguien me está Manosear, tocando. ¿no? Manosear. Sí. El gato. De hecho, yo soy muy Se lo feliz equivoque. porque Dime. como estoy muy feliz con el podcast porque, como dices, hablo de cosas muy personales. Claro. Cosas de las que yo en algún otro momento de mi vida jamás hubiera podido hablar en público, ¿no? Y el podcast me ha ayudado a hacer las paces con esas experiencias que he tenido, ¿no? Y me ha ayudado a conocer gente de puta madre. Podcasters y amigos fuera del podcast. Y he hecho cosas y he ido a lugares solo por hacer podcast. O sea, me he obligado a hacer cosas que nunca me hubiera atrevido a hacer para poder tener la experiencia y poder contarla en un podcast, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Ir a diferentes tipos de eventos o meterme en diferentes tipos de situaciones. Ahorita no se me ocurre algo, pero Por ejemplo, la lucha libre es algo que te apasiona mucho. claro, o sea, Y estás más cerca ahora de la lucha libre, porque veo que Sí. entrevistas bastantes luchadores independientes peruanos. es lo más loco, ¿no? Porque el podcast, quizá no debería ser esto, ¿no? Pero a veces Dilo. decirle a alguien, voy a entrevistarte, es como una excusa para poder conocer a esa persona cuya chamba me encanta, ¿no? Claro. Y pues eso me ha pasado con los luchadores. Y algunos luchadores ahora son mis patas. Y se siente súper chévere, ¿no? Porque admiro su trabajo, voy a verlos, pago por verlos. Y eso es muy importante, pagar por ver la chamba de tus patas, no tratar de ir gratis. Porque Como en eso... el indie, Exacto. Como en el indie. claro, exacto. que nos pagan con business, Con aplausos te pagamos. Con likes, ¿no? Bravo, bravo. gatos. Pero esto que mencionas, como lo habíamos comentado en el off, es la oportunidad, pues, ¿no? La oportunidad de hacer catarsis, expresando todo el ser que uno contiene, ¿no? Toda la riqueza vivida, ¿no? O todo lo visceral acumulado para poder conectarnos con el otro que se encuentra detrás del audífono, del parlante, ¿no? Y que de alguna manera estas personas nos escuchan, nos sintonizan, nos descargan, porque sienten esa afinidad, ¿no? Sienten, oye, pucha, yo también me siento así, o yo también me suelo sentir así, ¿no? Hay una sintonía emocional, ¿no? Y esto de lo que mencionamos hace un momento acerca del podcaster que es coyuntural, que es que aprovecha solamente los contextos del momento, quizás sean los que a largo plazo dejen de hacer podcast porque de repente se acaba la coyuntura, ¿no? Se acaba la pequeña moda y no han tenido algo verdaderamente que aportar, ¿no? Han hecho clic solo con lo mediático, ¿no? Y no han hecho clic
con lo que va más allá, que suelen ser las vivencias. O sea, eso es lo que más o menos muchos buscamos, ¿no? Encontrar el pensar, ¿estaré yo sintiéndome así y seré el único que me siento así? ¿Seré el único que piense esto? ¿Verdaderamente estoy solo? Y encuentras un amplio espacio de podcast en los que la gente le mete todo el punche a un sinfín de temas, ¿no? Para todos los gustos y para todos los géneros, para todo tipo, ¿no? Y ahí es donde encuentran la sintonía, sin importar si son 3, 4, 5, que luego poco a poco se irán haciendo conocidos, porque es un fenómeno que poco a poco va creciendo, al menos aquí en Perú, y quizás en Latinoamérica ya tomó el rumbo que quizás nosotros lleguemos a tomar, pero eso. Ese sentido de comunidad, ¿cierto? Exacto. Claro. Antes de continuar tengo que decir, señor Cerberus, me encanta escucharte hablar. Sí, yo le he dicho. Podría escucharte por horas, bro. Podría tocarte Me encanta. También. Ahora que estamos a oscuras, ¿no? Debería sentarme un poquito más cerca. El gato. Puedes hablarle al oído en las noches si quieres, vía WhatsApp. Podcast personal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo también he pensado lo mismo, Cervero, que tú deberías tener un podcast solo. Sí. Sí, así te estilo colas, tú solo hablando nada más. Quizás Sería Sin genial. música, sin invitados, sin nadie. Quizás algún momento lo haga. Sin trago también. Sin trago. Estoy en un proceso de entrenamiento de habilidades y quizás terminando esa etapa de preparación podría animarme a hacer algo como lo que ya estamos haciendo aquí. ¿Puedo o hacer un como lo pequeño que ya paréntesis? Sí me ha parecido de que dentro de entre ZD, señor Alonso Tabú Barrios, siempre ha Caramba. sido como que el pilar ético, moral ¿Cerberus? en el podcast, sí. Cerberus, claro. Claro, por eso. Claro. ¿Ah, sí? Entre esto... Es la moral del podcast. Exacto, entre ZD y Alonso Tabú Barrios. Es la última trinchera moral que tiene en el podcast No, o sea, peruano. o sea, yo me voy acá, empieza el La debate. degeneración. Sí, sí, sí. Claro, tú debes estar. Tú deberías ser. Yo creo, Cerberus, tú podrías ser el líder del podcast peruano. Alucina que sí me sentiría bastante cómodo Yo con me esa sentiría idea. seguro contigo. Confío, eres buena gente, haces jugo. No hay más, no O sea, hay otra gente, no hay otro. Sí, pues porque. ¿Quién más? ¿Quién más podría ser? El Barbón Friki, pues es muy loco el Barbón Friki. Puta, yo- Entiendo. el Barbón Friki, por ejemplo, es uno de los más grandes amigos que he tenido y lo conocí gracias al podcast, ¿no? Así. Y yo estoy súper agradecido porque conocí a gente de puta madre gracias al Si algo me podcast. comentaste de que ibas a entrevistar a uno de los chicos de Arenales Podcast alguna vez, y por esa entrevista que fuiste a Secaya allá a Arenales, lo conociste, ¿sí o no? Sí, los conocí porque fui a entrevistar a Renzo, que tenía en esa época una tienda de cómics en Arenales, y él me comentó, oye, tal día vamos a grabar un podcast aquí en vivo. Vente. Voy, y ahí estaba la gente de Arenales, y los conocí, puta, son unos locos de mierda. Me he matado de eso es risa y verdad. cada vez que los escucho me mato de risa con ellos. No escucho todos sus programas porque a veces hablan de animes que yo no he visto y no me gustan los spoilers. Muy caletas a veces son, ¿no? Como Sí, anime, de pero... hentai. Sí. Claro. Bueno, Pero el vacilón es escucharlos a ellos, ¿no? De Futanari. tú eres bastante... Tú estuve viendo en tu página, tienes una página de escolas... En Xvideos, claro, sí. En Xvideos, pero espero no verla esa. Y veo que has subido ahí tu tesis. Sí, mi Oye, pero tesis. qué hincha, o sea, tu tesis está... ¿Puedes decirnos el nombre de la tesis que tuviste cuando Mi- acabaste la universidad? ya, la primera tesis que hice cuando estaba en la universidad, mi tesis de licenciatura, se llama El anime como elemento de transculturación, caso Naruto, si no me equivoco. Siempre le he buscado nombres muy largos a mis tesis. Y la hice precisamente para poder graduarme y obtener mi licenciatura como comunicador. De hecho, mi tema no era ese. Yo iba a hacer un trabajo sobre redes sociales y yo había presentado ya mi proyecto de tesis, lo habían aprobado, todo bien. Y de repente hay un cambio en la dirección del área de investigación de la universidad. Dice, estos proyectos no están de acuerdo a nuestra línea, hay que arreglarlos. Entonces regreso en verano a la universidad. Y... O sea, temas relacionados a redes sociales no iban por la línea de la universidad. No. O sea, la forma en que estaba estructurado el proyecto. Ah, ok. Faltaba algunas cosas. Ya. Entonces yo dije, pucha, tengo 2 semanas para arreglar esta vaina para que me lo aprueben, para que me pueda graduar. Y en el camino digo, oye, pero ¿por qué estoy haciendo esta vaina si no me gusta? Y busqué otra vaina. Y en esa época estaba de moda Naruto. Empecé a verlo, me gustó y digo, Ah, recién empezaba a ver Naruto. Todo. claro. Naruto Shippuden. No, Naruto el primero. O sea, ya estaba Shippuden al aire,
pero yo no había visto Naruto hasta ese momento. Lo que pasa es que yo quería hablar de anime porque me encantaba y era lo que yo conocía en esa época, yo estaba metido en eso. Y digo, pucha, ¿de dónde me agarro? Ya sé, Naruto, está al aire y todo el mundo lo está viendo porque está en televisión nacional, en Canal 4. Entonces, tiene pegada, de ahí me voy a agarrar. Y la tesis funciona. Y sí, por supuesto. Oye, yo me Fui acuerdo de hecho, me has fui hecho el molestar. primer graduado de la universidad. tesis? Sí, la primera tesis que salió de la universidad es la mía. Y pues por Anda unanimidad bien, y toda la ¿ah? vaina. Está Y- que level. ¿Cómo se llama? Acuña le debe mucho a Naruto, entonces. Así es. Y a colas. Y esto, como te comentaba hace un rato, cuando yo presenté ese proyecto, los que se burlaban de mí no eran los asesores de tesis, sino eran comunicadores, gente de mi carrera, de otros ciclos, de ciclos anteriores. Se burlaban de mí porque estaba haciendo una tesis de anime y creían que era una tontería. A pesar que les podías explicar. A pesar de que les estaba demostrando que esto servía para que un país pueda educar mejor a sus niños. Yo también he captado algo así. El anime en Japón es como casi un adoctrinamiento. Sí. Para que tú sigas un ideal de civil, ¿no? Civil japonés. Que es supuestamente que sigue las reglas, que se esfuerza para cumplir sus objetivos, que no cuestiona la autoridad, que siempre está feliz, que siempre solamente mira hacia adelante, que lleva Claro. sus patas, ¿no? Esos son rasgos culturales netamente japoneses, ¿no? Que tienen que ver con una disciplina heredada. todos los o sea, es casi una homogeneidad, ¿no? Todos los personajes principales tienen esas características. Sí, es casi como un ¿Héroe? adoctrinamiento. Claro, o sea, dependiendo del género, por lo general los más populares comerciales, tienen bueno, pues ¿no? ese tipo de patrones, ¿no? Y eso es lo que yo analizaba en la serie de Naruto, ¿no? Y fue muy chévere. Es como la sensación que ahorita me acabas de hacer recordar la sensación que nos daba G.I. Joe, que nos daba Rambo, ¿no? El Claro, Capitán la Planeta, Fuerza G.I. ¿no? Joe, ¿no? Me acordé de esa Pero vaina. lo que pasa claro. es que la cultura japonesa tiene más a la colectividad. Por supuesto. Y los y americanos en son el más caso individualistas. exacto, entonces ¿no? G.I. Joe y Rambo era como que ya tú eres el héroe y nadie más que tú. Pero en Japón apuntan a todo el gran espectro de personas que puede interesarle el shonen, por ejemplo. Exacto, el mensaje en el shonen, por ejemplo, es tú puedes ser el héroe siempre y cuando cuentes con el apoyo del resto, ¿no? O sea, no lo puedes hacer solo, necesitas de tus amigos, ¿no? Y es, digamos, está Claro, reforzando se pone- la idea de colectividad, ¿no? Pero eso, en todo caso, no es tan casual lo que nosotros percibimos de estas caricaturas de origen norteamericano, ¿no? Porque, o sea, No. trata de recordar el símbolo poderoso para el reclutamiento militar al tío Sam con su madera y te dice, Exactamente, eres tú, es tú. ¿no? Pero Tú eres el elegido. en el caso de los cartoons de los 90 de superhéroes, tenían atrás jugueterías. Claro. Entonces, su principal punto era vender. Pero en el caso de Japón, yo creo que hasta el gobierno se ha metido. Claro, no, de hecho, o sea, y de eso trató mi tesis de maestría. Que yo en esta tesis estaba analizando el anime por parte de Japón y el K-pop por parte de Corea del Sur, precisamente porque eran herramientas poderosas para un tema de diplomacia cultural, ¿no? O sea, ya a nivel de Estado, a nivel de ministerios de relaciones internacionales, ¿no? Y yo rescataba los aportes de estos dos países y qué podía aprender el Perú de ellos, ¿no? Y cómo podíamos utilizarlo nosotros. Ahora, ¿qué cosa teníamos en ese momento? Porque estoy hablando del 2012, más o menos. En ese momento, ¿qué elemento de cultura pop teníamos en Perú que fuera tan, digamos, popular? 2012. Exactamente, La como Fonda el Sitio. anime en Japón o el Este K-pop guerra. no, Las cobras y los leones. en esta época no tanto, pero mi propuesta era el tema de la comida, ¿no? En ese momento el producto cultural más importante del Perú y más relevante, sobre todo a nivel internacional, era el tema de la comida. Estamos en pleno boom gástrico. Gástrico, aparecido esto, Mistura? gastronómico. Mistura ya había aparecido. Claro, o sea, Mistura estaba en pleno en ese momento. Ahora ya no es nada, ¿no? Pero en ese momento estaba fuerte. Entonces yo decía, si el Perú se pone detrás de esto y lo convierte en un producto pop, ¿no? O sea, puede, pop, claro, bien o sea, dicho. lo industrializas, ¿no? Industrializas la imagen y con esto puedes llegar a otras partes, ¿no? Me has dolido, Mixtura, me has dolido. Como lo hizo Chile. Exacto. Claro. Bueno, chicos, cortando un poquito la idea que estábamos llevando, tenemos un pequeño espacio, Colas, que te había comentado,
y es el ojo que pregunta, en el cual te tengo que pedir que elijas un número del 1 al 99 y una pregunta se va a escuchar en tus audífonos. Por supuesto. Me las tengo que poner, ¿no? Exacto. Sí, perdón. A ver, un segundo. A ver. Solo una, ¿verdad? Si quieres, dos vamos a hacer. Ya. Una para Vicente también tenemos después. Claro, por supuesto. A ver, una que vaya de acuerdo con mi personalidad. Un número. 69. 69. Entonces vamos a escuchar la pregunta 69. Ha elegido el 69. La 69 será fácil de responder para ti. Abre bien los oídos y dime, ¿qué actividad realizas con más frecuencia? Veo porno. Mucho porno. ¿Ves? Sí, claro. A veces hago, ¿no? Pero veo. ¿Nos recomiendas alguna página a la gente que escucha Babos sin Sueño? No, bueno. ¿Algún tipo? Bueno, un estilo? no, Pensando en el podcast, pensando sobre todo. Claro, siempre. Y muchos escuchas. Tú que nos sigues en Instagram, en Evox, Spotify, iTunes. Vas a escuchar ahora de parte de Colas algunas recomendaciones para poder escuchar. No, buen de porno. hecho yo tengo mi perfil en Xvideos y ahí veo mi porno y tengo mi playlist y toda la vaina. Porno para Entonces, podcasters. De repente es lo último que nos falta. Hace poco, oye, verdad, Vicente, hablando de eso, hace poco le escuché a un pata, dos viejos kiosqueros, y hablaban de eso, ¿no? De crear porno podcast. ¿Ay? ¿Has escuchado de eso? Ay, Porque pues, o sea, me pareciera un tema inclusivo, ¿no? Hay gente que no ve, ¿no? No ve, no puede ver un video, pero podría De ser que hecho, alguien se yo- lo sabe en audio, ¿no? yo grabé un piloto de eso hace mucho tiempo, pero como que ¿Un piloto de qué? de un podcast no sobre porno, pero sí sobre sexo. Pero no, o sea, ¿Con invitados? sí, claro, grabé un piloto, pero no llegué a publicarlo porque el tema de logística era un poquito complicado. Ya después les cuento más o menos cuál era la idea. No hay un Pero- después, hola. ¿Ah? No hay un después de esa hoy. Es ahora. Lo que pasa es que voy a O sea, sacarlo en algún momento. ¿Tu idea era hacer un programa de sexo o un programa de porno podcast? Porque se puede hablar de sexo, Eran ambas cosas. O sea, la primera parte era porno y la segunda parte ya era una conversación sobre sexo. Pero pues la logística era un poquito complicada, ¿no? Porque era un invitado distinto en cada programa. ¿no? Más o menos, ¿cuál es la dirección que querías hacer? ¿Algo un poco más didáctico o algo ya... así? Fantasía. No, era conversacional. O sea, a mí mi vacilón es sentarme a conversar con alguien de algo, de cualquier cosa. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que para entrevistar a alguien tú tienes que entrevistar a alguien que haya logrado algo, tenga un premio, o sea famoso. No, a veces sentarte a conversar con, no sé, de repente con tu abuelita que puede tener historias alucinantes de su época, o con, no sé, pues, por ejemplo, siempre he querido entrevistar a un afilador de cuchillos. Porque Ya. todavía hay, Hay de pocos, hay esos. Y poquitos. son claro, pero tienen un silbato y hacen una melodía que es súper característica, que a mí me encanta, Que pase el afilador de cuchillo. que va a afilar en vivo. Y es gente que tú dices, o sea, ¿por qué entrevistarías a ese tipo de personas? Oye, debe tener cosas alucinantes que contar, ¿no? Y en plano sexual, pues sí, o sea, creo que todos tenemos historias, buenas o malas, ¿no? La vida sexual de un afilador de cuchillos. Por supuesto, ¿no? O sea, debe ser llena de fetiches, ¿no? La Para fila afilar. antes, la fila antes. Le saca punta. Las cosas que puede salir ahí, ¿no? Creo que de repente podrías tomar como referente los huacos eróticos que se encuentran en la colección Claro. del Museo Larco y que corresponden a la cultura moche, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, el sexo es algo que está súper metido en nuestro ADN, ¿no? Pero nadie quiere decirlo o hablar de eso así, de forma abierta. Pero porque esa aburre. es entonces la actividad que más realizas. Ver porno. Casi siempre, sí, porque lo veo todos los días, ¿no? Podcast, o sea, no todos los días grabo mucho, pero si me pongo a pensar algo que haga todos los días, sí, pues, ¿no? Ver porno. Aunque sea un toque, ¿no? Pero sí. Por un instante yo creí que su actividad favorita era hacer tesis. Hacer Dijo, tesis. una de mis Todos los tesis. días hacer tesis. Hasta que tal genio, ¿no? Lo que Hoy pasa, día voy a hacer una lo tesis. que pasa es que siempre, Voy a ver mira, el yo me Chavo, acuerdo, una tesis, yo me escucho acuerdo, cosas me acuerdo que cuando estaba en el colegio teníamos un profesor, un viejito, que nos decía, jóvenes, cuando vayan a la universidad van a sufrir, y nos decía, van a llegar
a casa súper tarde y van a llegar con frío y van a estar con su frazada ahí tipeando su tarea a 2 de la mañana con frío, y desde ahora su mamá va a empezar a ahorrar de 10 céntimos en 10 céntimos para poder pagarle su la verdad, sí, tesis. sí, Era, señor. o sea, el pata creía que, o sea, hacer la tesis era un viacrucis. En la Y casona uno de San cree, Marcos, sí. claro, y uno cree y crece con esa idea de que, pucha, es lo Franco, peor. Y sí. para mí fue una aventura alucinante y yo estoy feliz de haber hecho mi tesis. Esas 2 semanas de investigación que hice para poder arreglar 2 mi semanas proyecto. para una tesis. No, para el proyecto de Ah, ya, tesis. ya. O sea, era ir a bibliotecas, tratar de encontrar libros, porque aquí no encontré libros sobre el tema, tuve que buscar libros en internet de fuera. Ir de aquí para allá, redactar un proyecto, que lo corrijan, hacerlo otra vez, ver el anime para poder sacar información. O sea, fue un periodo apasionante, ¿no? Y dije, pucha, qué bacán es hacer investigación. No entiendo por qué a la gente no le gusta. ¿Y Colas cuánto le debe al porno hacer la tesis? ¿El porno cuánto ha influido en la tesis? Uf, o sea, el porno es mágico, ¿no? Porque te ayuda a vivir fantasías que en otras circunstancias no podrías, ¿no? Pero entonces, ¿te gusta el porno vintage así con...? A mí me encanta el porno vintage, es muy chévere porque Claro, tiene que tiene historia, historia. y tiene una estética ¿Porno muy vintage particular. ¿Es un estilo o te refieres a porno del es año que lo que pasa 70s? es que, por ejemplo, hay un pornstar Ujú. que es Ernie no sé cuánto, creo, Ujú. no sé cómo queda el nombre. Es un pata chatito, bigotón, gordo, con el pelo ondulado, crecido, que tú lo ves en la calle, pucha, parece un vendedor de... ¿Ron Jeremy? Ron Jeremy. Jeremy. Ron Jeremy, Un sí. maestrazo. Entonces, Es un gordo pelado, feazo, sí. pero es actor porno. Sí, ¿sí o no? ya, pues ese pata es de esa época, ¿no? Del porno vintage. Claro, que es supuestamente conocido. tiene la clásica historia de repartidor de pizza, ¿no? Claro, Que entra, y le encuentra justo a la ¿cómo es? A la ama de casa, ¿no? Buongiorno, signora. Le traigo la suya pizza. mi Mario. ¿Quiere más peperone? Aquí tiene su Quiere más chorizo. pepperoni. qué bueno. Tiene su producción de Le traigo vintage. pepperoni adicional. Claro, y entonces tiene como una especie de... O sea, es como que un cine B, ¿no? De serie B, ¿no? Claro, es bacán. Por ejemplo, a mí, mi director favorito es Jean-Daniel Cadinot, un director francés que ya falleció. Y sus historias son muy piolas, porque él era amigo de patas en una muy buena posición que le prestaban castillos en Francia para hacer sus producciones. Entonces, ¿Sus videos de porno? sí. Entonces la producción es muy elaborada, es muy estética. De hecho, uno de los entrevistados que tuve en el podcast es un amigo mío que conozco de hace mucho tiempo, que llegó a trabajar en Cadinot antes de que hicieron el traspaso a otra empresa. ¿A trabajar en qué Él área? trabajaba en el área de web haciendo las traducciones. ¿Del porno? No, de la página web en general, ¿no? Supongo que sí, de los subtítulos y toda la vaina, ¿no? Como Wii. Sí, de hecho, Sí. hace poco que vino me trajo unos DVDs originales de que, ¿no? De puta, ahí los tengo ahí como un Y es tesoro. mejor en original, chino. Sí, de hecho, es más chévere. Podemos sentir la gratitud de ese Tadeo que se está contento. Pero entonces, hasta para ver porno eres bien exquisito. Claro. O sea, a mí me gusta mucho el vintage y Yo veo cualquier leo cosa. al respecto también bastante. Tú ves lo del WhatsApp, esos que vienen eso de 3 megas. Que Los packs de Snapchat. Los packs. Eso que vienen ya a montones. La chica Vitel. Oye, ¿te das cuenta Uy, que qué muchos chévere. grupos de WhatsApp se vuelven al final en eso? Sí, Sí. claro. Y es Sí, como con mi grupo de WhatsApp del colegio, 2 meses después porno. porno, sí. Chicos, mi grupo de WhatsApp del barrio, 2 meses después porno. Porno. Chicos, mi grupo de WhatsApp de podcast, 2 De meses sin después sueño, porno. sí. Tus amigos del barrio son los amigos del colegio. No necesariamente, pero siempre cabe en eso. Chicos, de la universidad. Pero es la clásica, ¿no? El porno hecho como sea, ¿no? ¿Por Claro. qué? Pero Porque- Tiene su encanto también. supongo, pero la idea es que tú vas un poquito más al tema cinematográfico también. Claro. Aunque a mí me gusta también mucho el porno amateur, porque es más real, ¿no? Es más real. El Gente más porno, normal. por ejemplo, el gringo es súper mecánico y artificial, ¿no? Todo Puede ser como ver perfecto, Avengers, todo ¿no? lindo. Gente Sí, muy exacto. poderosa. Exacto, no hay pasión, no hay pasión. Los latinos son los más chéveres. Cerberus, ¿alguna opinión? ¿Y productoras peruanas? No hay productoras peruanas. O creo Sí, que hay, o había sea, uno, hay unas pucha, cuantas, pero no es me que acuerdo el aparecen nombre y desaparecen, ¿no? Por ejemplo, Cadinot vino aquí a grabar 2 películas como parte de su saga de los 7 pecados, que se quedó
2 o 3 pecados porque se acabó el presupuesto y ya no Pero pudimos hacer nada. vino acá a Perú, pero que a buscar estrellas peruanas. Claro, con gente de acá, con chicos de acá. ¿Y qué tal? ¿Llegó a encontrar a... Sí, claro, hicieron las películas y todo. Anda. Sí, sí, sí. No conocía tanto. ¿Cómo del no me tema. enteré? Qué bueno con las que... Lo que pasa es que es porno gay, entonces Como es no probable pudo que ir- ustedes no no lo pudo ir conozcan. al Felizmente no me casting. enteré. Se perdió el casting. Sí, si no, te acababa mal. Si ustedes estuvieran aquí, Iba a estar- podían ver las lágrimas. Iba a de estar ZD, como- porque se perdió el casting. ¿Tú has visto ese meme de Travolta que hace así? Qué Ah, bacán, ahorita se ¿no? siente igual. ¿Dónde están las mujeres? ¿no? A mí me dijeron que era repartidor de pizza, ¿no? Venga su pepperoni. Soy Mario y aquí está Yo su también, chorizo. ¿no? Es como Twitter, ¿no? Twitter ahora es full porno. No uso Pero- Twitter, oye, odio el Twitter. Yo no lo me uso para gusta. seguir porneros, nada más. No, el Twitter me parece estúpido ya, pero yo lo uso para eso, ¿no? No, yo uso Instagram, no uso Twitter, no lo entiendo. Yo uso Twitter para enterarme de noticias. ¿También? Sí. No, de verdad, yo no lo entiendo mucho el Twitter, ¿no? Yo no sé, uso Twitter. soy muy Yo cabeza veo hueco, soy muy memes viejo. y Sí, el memes. especial de JB para enterarme de las noticias. Pero, algo relacionado a lo que dices, por Twitter, de una manera u otra, he encontrado productoras independientes. O sea, chicas que se graban con webs, o incluso, de alguna manera, asociaciones Ujú. que juntan a esas Asociaciones. chicas. O sea, es que ONGs. al final todos son páginas web. Claro. Pero de alguna manera las chicas forman redes, ¿no? Y tienen como que entre ellas mismas se publican y cosas así. Claro, son No sabía. sextuiteros. Y yo ni siquiera sigo a ese tipo de contenido, pero Pero lo conozco y lo es disfruto. popular y te sale, te surge en tu feed. No, de verdad me sorprende. Lo que pasa es que yo como no uso Twitter, yo siempre tenía la idea de que Twitter era algo bien serio. Normal, pero ahora te me dicen que hay porno y me dicen productora. Escucha, lo que pasa Rosa es que- María Palacio tiene Twitter y dice, Lo que pasa es que hay puta, menos- no, hay menos- Twitter es serio, man. Hay Yo menos tengo posibilidad a Keiko. ¿no? ¿Serio? No sabía, pensé que era más político. A ese nivel no. Lo que pasa es que en Twitter hay más libertad para el contenido de tus Sí. publicaciones. En ¿Ah, caso- sí? ¿Más que Facebook e Instagram? Sí. Antes era Tumblr, ¿no? Pero ya lo censuraron, entonces ahora todo el mundo se ha ido a Twitter. Y así van La moviendo. gran migración, ¿no? Exactamente. Ustedes creían que en Pokémon GO nomás había grandes migraciones. No, acá en la vida real también. De El éxodo. Tumblr a Twitter. Colas, Dígame. tú eras parte, me estabas ¿Del contando porno? de lo que era la liga. Ah, La liga. Acá viene el tema, pues ZD, por claro, favor. la Liga FM, que es un grupo de podcasters reconocidos de varios países de Sudamérica, y de hecho a mí me invita mi buen amigo Félix, Disculpa, locutor. una consultita antes de continuar con la idea de la liga. Unión Podcaster y Liga Podcaster, Liga FM, perdón, ¿tienen alguna relación? La Siempre Unión escucho eso. Podcastera es parte de la Liga FM. La Unión Podcastera es parte, Parte de la Liga FM, claro. Se publica bajo el sello de la Liga. Eso no sé por qué me trae a la mente la Liga de la Justicia y todo eso. Claro, es una vaina así, ¿no? Ah, qué interesante. ZD, deberíamos estar ahí con esa liga. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esto de la Liga FM? ¿Por qué eras parte de ellos? Bueno, era un grupo de podcasters de varios países de Sudamérica y mi amigo Félix, el locutor Co, que es el podcaster más importante de Colombia, me invita porque no tenían podcasters peruanos y me dice, oye, me gusta mucho tu contenido, eres muy constante, tiene un buen sonido, júntate con nosotros. Y me uní a ellos. Era una plataforma que me ayudó a llegar a bastante gente, ¿no? Porque gracias a ellos ingresé a Spotify. Y ahí estuve un año hasta que ya pues... ¿Pero da algún beneficio cerró ser el parte de un ciclo. grupo así? ¿O es mejor Ah. seguir con el podcast de manera independiente? En solo? realidad en este momento yo estoy súper bien estando por mi cuenta, ¿no? Porque ahora ya yo tengo el dominio de todos mis feeds, todas mis redes y no hay nada mejor para un podcaster que poder controlar su producto, ¿no? Completamente. Ah, caray. Claro. Y es más, ahora ya no estoy alojando mi podcast en hostings gratuitos como iVoox, ¿no? Porque estos hostings gratuitos a la larga pues siempre van a tener alguna forma de sacarte cobrársela. plata. Exactamente, ¿no? Lo que hago es utilizar mi propio hosting, ¿no? Y de hecho esas cositas, esos tips los damos en este grupo que es En el Micro. En ¿no? el micro, que era lo que Exacto. también quería venir a hablar. Pero antes de hablar de En el micro, vamos a escuchar la segunda canción que nos ha traído Vicente aquí en el podcast. Vicente, cuéntanos un poco de qué trata la siguiente canción. Esta canción se trata del porno. Wow. Así es, del director Giovanni Pepperoni. Compre su pepperoni, señora.
Esta canción realmente habla de un tema de salud mental que actualmente sigo desarrollando, que es el tema de combatir la depresión. ¿Tienes depresión, Vicente? Sí, toda la vida. No, pero es que lo que pasa es que es un tema de... Son episodios que Claro. dependiendo de las circunstancias, pues tú enfrentas de la manera que estés preparado, ¿no? Sobre todo de la manera en que el contexto te permita manejarlo, ¿no? Esta canción es tuya, tú la has escrito. Así es mi primer aporte de manera en la composición. En la Composicional. composicional. Esta canción se llama Instrucciones para navegar. ¿Quieres que tu música sea difundida a través de nuestro podcast? Déjanos un mensaje en Facebook o en Instagram. Búscanos como Vago Sin Sueño. Las sombras vendrán, tus pasos serán alejando de la pared. Vas juntando piezas hasta sentirte libre para buscar un poco de paz antes de naufragar. En imposible donde los miedos se van quedando atrás. ¿Y qué es estar triste con tu ayuda? Tropezando al andar, tus amigos quedarán navegando emociones con las formas de cambiar hasta sentirte libre para buscar un poco de paz antes de naufragar. En imposibles donde los miedos se van quedando atrás. ¿Y qué es estar triste con tu ayuda? Muchas gracias, Vicente. Te pasaste con la canción. Colas, continuamos el podcast.
Ya estamos llegando a la parte final. Ay, qué pena, está muy chévere. Sí, así es. Nuestro podcast tratamos de hacerlo cada vez más cortito, aunque es difícil, ¿ah? La conversa ¿no? empieza y ya te vas de largo. Recuerda, ZD, que lo que te dije es que depende mucho del visitante, del invitado. Sí, se nota que con Colas hay harto que hablar. Gracias. Gracias Al por comienzo estabas más invitarme. calladito, Colas. Sí, es que demora un poquito. En realidad soy muy tímido. Entonces el podcast me ha ayudado también a superar eso. ¿Tu familia llega a escuchar el podcast? No. ¿Por qué esa risa? Escucharan eso, tal vez. Lo que pasa es que a veces cuando salgo de casa dicen, oye, por si acaso voy a grabar. ¿Grabar qué cosa? Podcast. ¿Qué es eso? Lo que hago todos los días cuando me encierro en mi cuarto a grabar y le digo no me molesten porque voy a grabar, eso. Ah, ¿y qué es eso? Tengo que, cada vez que voy a salir tengo que explicarles qué cosa es. Pero en realidad no saben ni nada de eso. ¿Con quiénes vives, Colas? Yo con papi, mami y mi abuelita. 3 perras y una gata fascinerosa. ¿Hermanos? Tengo una hermana, sí, pero ya ella vive por su cuenta. ¿Es mayor que tú? Menor que yo, 1 año y medio. De ella las trataba, al menos que es de tu generación, las influenció con Sí, el podcast. o sea, es más, ella aparece en uno de mis podcasts cuando hablamos de películas de terror. A ella le encanta el cine de terror. Es de esas personas que buscan películas lo más asustadoras posibles, solo para ver que algo le asuste, ¿no? Porque ya nada de eso le llama la atención. Entonces, ¿Terror psicológico? sí, o es como así que ese va tipo subiendo el level cada vez. locazo? Sí, es feo. como así, ¿no? ¿Te gusta también el terror? Bueno, no es que en realidad me guste, sino que de alguna manera siento una fascinación por las personas que buscan algo y que en su búsqueda van empezando a subir de nivel. Aunque de repente podríamos observar una situación totalmente adversa, ¿no? Alguien que busca algo para claro. controlar el dolor y luego empieza o termina consumiendo cocaína, ¿no? Un poquito radical, ¿no? Encontramos un camino así oscuro, ¿no? El podcast de la cocaína, entonces, con Cerberus. Con Cerberus. Podcast con cocaína, ¿no? Empieza con mate de coca y termina la última media del podcast ya está todo durazo. Esto es solo levadura, señores. Es solo levadura. Desde Brahe. Sacando el pepperoni. Oye, Azúcar impalpable. Mira, sería bacán que hagas el podcast de Cerberus y que el invitado sea Dani Pepperoni. O sea, ese sea como que la mascota, el co-conductor. Qué miedo es Le ese pones el micro. pepperoni. Es mudo, dice. Lenguaje de señas, ¿no? En la entrevista. Solo dispara. ¿Qué está haciendo, señores? ¿Qué está haciendo? Bájese de la mesa. Lo bueno del podcast es que nadie nos restringe, ¿no? No existe en ningún país alguna restricción. Porque No. Perú, como no es muy conocido, pues yo puedo subir. La única restricción que existe fuera es el tema del copyright, cuando utilizas música o contenido con copyright. Esa es la única restricción. Y eso es lo que tanto me frustra cuando escucho podcasts nacionales, es que habiendo tanta libertad para crear, para hacer cosas diferentes, hablan de las 3 mismas huevadas todo el tiempo. ¿Nos puedes detallar así brevemente cuáles son esas 3 huevadas para ver si en algún momento evitamos hacerlas? O sea, si es que generalmente, lo hemos hecho. no, o sea, los temas virales de moda, ¿no? La misma ok, vaina. ya. O sea, es más, muchos incluso se atreven a hablar de político y cosas así cuando ni siquiera han leído un periódico en su vida, ¿en ¿no? serio? Es bien triste, ¿no? Y son esa gente que hace, todos estos podcasts hacen la misma vaina, ¿no? Le cambian el nombre, pero es el mismo formato, ¿no? Y la única forma, como les comentaba hace un rato, de hacer que el podcast crezca, no es hacerse un grupito, ¿no? De amigos donde todos se la lactan entre la sí, ¿no? muralla, cerrando Claro, la donde muralla. todos se la chupan entre sí y dicen, ¡ay, qué bacán somos! Tenemos podcast y nos escuchan. Exacto, ¿no? Es que más gente haga podcast y que hagan cosas diferentes, con nuevas propuestas para jalar públicos que no están interesados en escuchar lo que hay ahora, pero de repente si haces un podcast, por ejemplo, uno de los podcasts más interesantes que he escuchado aquí se llama Por las Rutas de la Curiosidad. Son 2 patas que empezaron en octubre y hacen podcast de historia del Perú, historia universal, y me encanta ese locazo. programa, me encanta porque de ¿Historia verdad, del Perú o...? o universal, ¿Ya? hacen biografías de personajes históricos y me parece genial porque de verdad son gente que le encanta la historia, ¿no? Y se meten y hacen una muy buena investigación, te lo narran muy chévere. Y a mí, o sea, me encanta poder encontrar ese tipo de propuestas. ¿Cómo se llama? Por las Rutas de la Curiosidad. Escúchalo, está en Spotify, ¿no? Esa es la buena de Spotify, ¿no? Spotify siento que está brindándome, no sé, como un menú más grande de podcast que lo que escuchan en iVoox. Lo que Estar pasa- buscando en cada plataforma de Spotify están todos, ¿ya? Lo que pasa es que lo centralizan, ¿no? Antes todo el mundo, o unos estaban en iVoox, otros estaban en Audioboom, otros estaban en Spreaker, otros están por aquí y por allá, ¿no?
Pero como Spotify es una plataforma tan grande, pues es más fácil. Porque Ahora los casi encuentras- todos, ¿no? Claro, los encuentras. ¿En qué plataformas has estado tú en todo este tiempo en que empezaste? Son varias. Cuando mi primer podcast lo teníamos ¿Primera en plataforma? en un hosting gratuito, ¿no? Después Podomatic, Spreaker, Podomatic iVoox. ¿Es como Spreaker? ¿Como Claro, iVoox? no, Podomatic es más como iVoox, pero te da un espacio limitado, ¿no? ¿Por qué te saliste? Porque me daba un espacio limitado precisamente, entonces llegaba a 10 programas publicados y luego tenía que borrar lo que iba publicando y así, ¿no? Luego me pasé a iVoox, he estado en Audioboom, en Spreaker, he estado en archive.org, he estado en Mixcloud, sí, hasta hace poco. O sea, primero tenía la idea, voy a poner mi podcast en todas partes para tener más chances de que la gente lo escuche, ¿no? Pero dije, no, es Dímelo mucha a mí. chamba y no vale la pena. Mucha chamba. Sí, Spotify ya es suficiente con eso. Ya, ahí está todo, ¿no? Y de hecho va a ser una gran plataforma de podcast, ¿no? Acaba de empezar en diciembre, o sea, lo que puede lograr Spotify con eso, lo vamos a ver de acá por lo menos a 1 o 2 años, ¿no? Todavía va a tomar tiempo. Va a ser igual de grande que iTunes, ¿no? Quizá más grande porque más gente usa Android, sobre todo en esta parte del mundo. ¿Qué podcast nos puedes recomendar para escuchar? ¿De aquí o de afuera? Primero de aquí. de afuera. Bueno, yo recomiendo muchísimo Vagos sin los Sueño. podcasts, por supuesto, Vagos sin Sueño. Escuchen, por supuesto, Vagos sin Sueño. Que de hecho me gusta mucho porque ustedes tienen algo que les envidio mucho, que es una variedad alucinante de entrevistados. Yo veo los entrevistados que ustedes tienen, pucha, ¿cómo no sabía que existía este pata? Puta, me hubiera encantado entrevistarlo, pero ya llegaron ellos primero. Recomiendo mucho los podcasts de las personas que me acompañan en el micro, que son Fuera del Cine, que es mi podcast favorito aquí en Perú. Dr. West, Raúl Chamorro, es un apasionado del cine de terror y me encanta cómo habla y me encanta la profundidad de sus programas. Muchas de las películas que él comenta yo no las he visto jamás, pero me encanta escucharlo hablar de ellas, ¿no? Y de toda la historia que hay detrás de ellas. Y el Mulet Club, que es un podcast de lucha libre, ¿no? Que es muy bueno, es súper completo, tiene información no solo de Perú, sino de todo Latinoamérica, de Japón. Para los fanáticos de la lucha libre es el podcast que hay que escuchar. Si te gusta el anime, Arenales Podcast. Estos patas son... Sí, eso. son No, de verdad, en muy podcast me ha locos. abierto los ojos. Puta, de Pero verdad, esos saben harto patas de anime, ¿no? saben Yo no que sabía da nada, miedo, ¿no? saben que da miedo Cero. de anime. Y son súper buena onda, son un mate de risa. Y me da harto gusto ver cómo han mejorado la calidad de su ¿Y programación. cuántas desde que tesis has empezaron. sacado de anime? De anime 2. ¿Así? ¿Ellos has Así sacado es. también tesis de anime? Claro, o sea, mi primera tesis fue de Naruto. No, la- ellos. Ah, ellos no. No, no Ellos creo no. ninguna, la Junta sacan En podcast. realidad sería bacán hacer una tesis sobre Arenales Podcast, ¿no? Una tesis psicológica, sería genial. Un análisis muy interesante. Sería brillante, sería brillante. Estará el profesional valiente que se encuentre en la capacidad de poder desarrollar. Yo creo que el señor Cerberus sería interesante tener una visión Cerberus suya, en el ¿no? del podcast. tema. Sí, ¿no? Podríamos hacerlo en un crossover quizás más adelante. Esa palabra está maldita, señor. El tema del crossover. Sí. Porque todo el mundo aquí usa crossover indiscriminadamente cuando acá nunca se ha hecho crossover. Lo que haces es invitas un pata a tu programa. Eso no es crossover. Hagamos Un entonces... ¿Qué es crossover? crossover es cuando mezclas los formatos, ¿no? Claro, Creas algo sí. nuevo. Ahora todo el mundo dice, ya, invito a otro podcaster a mi programa. Ah, crossover, evento. Si escuchan a un podcaster hablar de crossover, ya no lo escuchan. Es Bamba, es Bamba. No, pero yo sí quisiera hacer un crossover. Vamos Sería a poner bacán. este O sea, episodio crossover con cola. Claro, quisiéramos hacer un crossover con el formato con el que maneja acá Rocolas y el formato que haríamos acá en Vagos sin Sueño y analizaríamos en pleno micro a nuestros amigos de Arenales Podcast. Ah, Claro, puta, sería analizar una esos cosa patas. rara. Pero de verdad son súper buena onda. Y Ahorita los tú quiero. estás con colas, dice, en el micro Absolute El Absolute Podcast. sí. Absolute Podcast. ¿De qué trata Absolute Podcast? Lo que pasa es que yo tengo una tiendita en Facebook porque mis 3 grandes pasiones son el porno, la lucha libre y los cómics. Y encima no de las eso está el juntas. podcast. ¿Ya? Y entonces a mí me encantan los cómics. Yo empecé a vender cómics importados en idioma original, en inglés y en portugués. Y yo quería hablar de eso, pero dije, si hablo de eso en el podcast, en Sería Colas uno dice, más. claro, o sea, en realidad no tiene mucho que ver, ¿no? Mejor hago un podcast aparte y tenía todas estas ideas para dramatizar cosas, o sea, hacer radioteatro y mezclarlo con pues información acerca del cómic, del autor, ¿no? Los formatos y todo eso. Y se me ocurrió hacer Absolute Podcast, ¿no? Que está también en Spotify.
van a ser solo 6 episodios que voy a hacer. Ya he publicado, bueno, para cuando salga este podcast ya estaría el tercero colgado. Y me encanta hacer eso, me encanta porque me da la oportunidad de poder actuar y escribir un guión. Colas dice es simplemente enciendo el grabador, el Audition, lo dejo corriendo y empiezo a hablar de lo que sea que quiera hablar. Por ahí lo corto para borrar los errores y hacerme sonar más profesional. Pero el Absolute Podcast sí es un programa al que le dedico harta investigación, hago un guión, hartos efectos y un montón de cosas, y me encanta poder hacer eso, ¿no? O sea, mi ambición es no ser el más popular podcaster en el Perú, ni ser el primero, que no lo soy, pero sí quiero ser el mejor podcaster, ¿no? Que me digan que pucha, yo hago el mejor podcast. El primer Nobel entregado a un podcaster. Puta, sería bacán, me mojo. A lo Dylan. Pero no hay forma de definir quién es el mejor, pero sí al menos el que tiene más escuchas. Ah, sí, de hecho que sí, pero es como decir que Esto es Guerra es el mejor programa del Perú porque tiene más televidentes, ¿no? Claro, entonces la popularidad no quiere decir que algo sea realmente ¿Qué bueno. por qué? Marco Aurelio de Negri tenía un programa excelente, pero nadie lo veía, ¿no? Sí, pues. Es el nivel cultural que se refleja en el populum. Exacto, pero así me escuchen 3 gatos mientras yo esté satisfecho con lo que hago. Y eso te iba a preguntar, ¿has llegado a conectarte con gente que te escucha? No tus invitados, sino alguien te Muy poco, alucina, muy poco. Cuando subió mis podcasts a iVoox tenía, y es más, en Audioboom también tú ves la estadística y países donde te escuchan. Veía que me escuchaba gente de Estados Unidos y hasta de Japón incluso, ¿no? O de algún país europeo. Entonces yo decía, son bots, o de repente es gente, no sé. Pero como nunca me han... Pero nunca has tenido un contacto, conversación. Muy rara vez. De hecho, Juan del Mulet Club, ¿Ya? o sea, él me escuchó hablar de lucha libre y le gustó, y por eso me invitó a hacer el Mulet Club podcast, ¿no? Y fue una experiencia muy chévere. Bueno, chicos, ustedes saben que todo tiene que acabar. Ay, no. Ha sido triste siempre la despedida, pero todavía falta un montón. Quería pedirle las últimas palabras de despedida a Cerberus, que ya nos vamos. ¿Qué te puedo decir, ZD? Me he sentido muy a gusto, como siempre, con cada uno de nuestros invitados. Siento que este programa se hace cada vez más versátil, así que nada, solo quiero agradecer la autenticidad de nuestros invitados. Gracias a cada uno de ustedes, Vicente, Colas, Gracias. por su sinceridad, por su transparencia, ¿no? Por ¿cómo puedo decir? Por ese nivel de producto que cada uno de ustedes aportan en nuestro mundo, ¿no? Gracias a ti por escucharnos, por permitirnos estar a tu lado durante todas las actividades que estás realizando, y gracias, ZD, por amarte. por la comida, por la bebida, por las cosas que se comparten acá en el estudio. Y Marciano. Sí, me gustó el marciano de maracuyá, aunque dejé que se derritiera para disfrutarlo más. Una de leche también. Una porno de un vendedor de marcianos sería que Con el afilador. Oiga, señores, tengo afilador de marcianos de El maracuyá. afilo de Marciano. El afilador. Vicente, qué bueno que hayas regresado. Tú estuviste en un episodio de podcast y hoy día regresas otra vez a otro episodio de podcast. Con un alias Reaper. Exacto. Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido la llegada otra vez al podcast de Vagos Sin Sueño? El regreso ha sido apoteósico. ¿Qué Nada menos y nada más. ¿Dónde podemos escuchar a Peralba, Vicente? Pero ahora pueden escucharlos en las plataformas de música, Spotify, Deezer, Bandcamp. Y también en las redes sociales, Facebook, YouTube, que es una plataforma de videos más que nada. Pero también hemos subido videos ahí. Y por ahora solamente hemos publicado un single doble. Y más bien estamos tratando de hacer campo para el disco, ¿no? Que pronto estaremos publicando. Perfecto. Colas, antes de la despedida quería hacerte una pregunta. Dígame. Que debí haberla hecho hace ratazo. ¿Por qué te dicen Colas? Cuando yo estaba en el colegio chibolito, por alguna razón me dejaron el cabello largo en la parte de atrás. Tenía una colita. Entonces, la tuve en el colegio. Luego empezaron a joder en el colegio, no mis compañeros, los profesores. Me decían que no podía tener eso, que tenía que cortarme el pelo, porque nada. Cuando ya me agarra la rebeldía por salir del colegio, me dejo el cabello así.
y es en la universidad que una amiga me pone ese apodo. Me dice Colitas por la por la amiga de Sonic, la que tenía la ardillita de 2 colas. Roja era ella, creo. Él era azul. Era Sonic. marroncita, claro. Él es azul, ella es marroncita. Y tenía 2 colas, ¿no? Y las hacía girar como una hélice y volaba. Entonces, a partir de ahí, Colitas, colas, y yo le puse una K y una Z porque soy único y detergente. Sí, y te quedaste con el apodo hasta ahorita, ¿te gustó? Sí, alucina. Es más, en la torta de cumpleaños que me trajeron hace poco, mi hermana, Ya. me pusieron feliz cumpleaños colas. Cola Y es o como, colas. colas. Y fue como que, maña. Hasta mi hermana me conoce. Pero ahorita Por colas. Sí, ahorita estoy La calvo. cola está más Y debo difícil decir que me siento súper cómodo así pelado. Porque me hace ver más malote. ¿Ese pelado es porque te rapas o ya? No, La ya edad. se me está descosiendo el gorro en la parte de arriba. Entonces yo digo, mejor me rapo, ¿no? Ya la Y- cola es un recuerdo. Sí, no, pero ya me quedó el apelativo. Y hablando de colas, ¿dónde podemos escuchar Colas Dice? Bueno, primero agradecerles, de verdad, me he divertido mucho. Tenía un poquito de miedo porque no los conocía. El Barbón Friki me habló súper bien de ustedes. Y sí, pues, me intimida un poquito, ¿no? Porque su presencia masculina, pues, es tan intensa que... Pero, de verdad, me he divertido muchísimo. De verdad, ha sido una experiencia muy chévere, sobre todo grabar con ustedes en la oscuridad, tan pegados, tan cerca, rico. ¿no? Sudorosos. Y nada, agradecerles por esta oportunidad e invitarlos a escuchar mi podcast. Se llama Colas Dice, se escribe con K y con Z, con un teteo, como en Barcelona. Me encuentran en Spotify, me encuentran en iTunes. También me encuentran en mi página, colasdice.com. Ahí encuentran mis 2 podcasts, Colas Dice, Absolute Podcast. Y Están también tus invitarlos. libros también, he visto. Así es, y están para descarga gratuita. Si quieren checar algo de lo que he hecho, pueden descargarlos, y encantado de recibir sus comentarios. Y también, si por ahí alguien se anima a hacer podcast y no tiene idea de cómo comenzar, ¿Ya? pueden visitar en elmicro.com, que es este proyecto que tenemos con estos amigos, con la gente del Mulet Club y Fuera del Cine, donde nosotros enseñamos a hacer podcast. Todo lo que hemos aprendido en todos estos años, lo compartimos ahí. O sea, desde cómo grabar, dónde editarlo, dónde publicarlo, dónde colgarlo. Toda la información ahí es gratuita. Si quieren aprender, escríbanos. Y si tienen intención seria de grabar un piloto de su podcast, nos escriben y nosotros lo hacemos con ustedes gratis. Nosotros les ayudamos a hacer, su proyecto, les ayudamos a grabar y les decimos, mira, edítalo así, cuélgalo así, lo puedes publicar aquí, y esto es lo más fácil, eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que te puede ayudar. Yo. Ya, A mí, listo. a mí. Ya. Ya, listo. Alumno Cerberus, ya, usted va a hacer la primera promoción. Perfecto, Colas. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Ya saben que pueden escuchar a Colas en Colas Dice. Pueden escuchar a Colas a través de su nueva página en el micro, en su propia página web, colasdice.com. Ahora con su nuevo podcast, Absolute Podcast. No sé dónde más te podemos escuchar, Colas. Estás en todas. Tanto tiempo le das al podcast. Sí, es que mi vida, brother. Mi sueño es poder vivir de esto en algún momento. Y yo sé que si chambeo duro, parece imposible ahorita, ¿no? Pero pucha, espero poder lograrlo alguna vez. Así será. Y tú que eres un vago sin sueño, que en este momento estás escuchando el podcast en el micro, en el tráfico, en el carro, en el baño, estás enfermo, en tu cama, en la oscuridad. De hecho que estás solo, porque Tocándote. todos los que escuchan podcast son unos solitarios. Espero que le estés pasando bien, que sigas escuchando este episodio y los otros 37 episodios que tenemos, donde hemos conocido a hartos soñadores y gente que sigue sus sueños, a pesar que no se gana nada, pero ganas mucha felicidad, ganas muchos amigos, muchas experiencias. Y esperamos que este podcast sea un aliciente para ti, para que también puedas conseguir y seguir tus sueños, ¿no? Desde aquí te pido que por favor nos sigas en Instagram, en Spotify, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Xvideo, en Hi-Fi, donde puedas que encuentres el podcast de Vagos Sin Sueño. ¿Verdad? Muchas gracias, y con ustedes, Deseos Sin Ley de Prealba. ¡Chao! Bye, adiós. No sé nada del dolor ajeno.
das Verbuch.